Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de clínica de amparo. Durante la sesión anterior estuvimos analizando lo concerniente a los autos que pueden recaer al escrito inicial de demanda y precisábamos que de acuerdo a lo que establece la ley de amparo, genéricamente son tres tipos de autos lo que pueden recaer al escrito inicial de una demanda de amparo indirecto, como lo es el auto admisorio, si la demanda cumple cabalmente con todos y cada uno de los requisitos que precisa el artículo 108 de la ley de amparo, por lo que no hay razón alguna para prevenir al recurrente, por lo que la misma se admite, se radica el asunto y se le asigna un número de expediente. En segundo lugar tenemos lo que es el auto de prevención o de aclaración del escrito de demanda, cuando no se cumplen cabalmente con los requisitos que precisa el artículo 108 o alguno de los requisitos a que hace referencia el artículo 114 del mismo ordenamiento, como pudiera ser que no se acompañó al escrito inicial el documento con el que se acredita la personalidad de la persona que está promoviendo el amparo, eh, o no se acompañaron del escrito de las copias necesarias para correr traslado a todas y cada una de las partes, o no se acompañaron en su momento las copias para el auto de suspensión, en cuyo caso la única consecuencia será que se postergue el incidente de suspensión del acto reclamado, salvo que nos encontremos en el caso de que opere de manera oficiosa y de plano la suspensión del acto reclamado. Y finalmente una tercera posición sería que se emita un auto de desechamiento cuando el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo, una vez examinado el escrito mediante el que se formuló la misma, llega a la conclusión de que existe una manifiesta e indudable causa de improcedencia, por lo que por lo que se desecha la demanda de plano. En concordancia con lo anterior, durante el presente video estaríamos analizando lo concerniente al auto inicial. Ahora, en ese orden de ideas es importante precisar que a la demanda de amparo, que es el primer acto con que se inicia el proceso o juicio y que proviene de la actividad, en este caso, de una de las partes de la relación jurídico-procesal, como lo es en este caso el quejoso, agraviado, impetrante, siempre le debe recaer un proveído emanado del juez de distrito o tribunal unitario de circuito, según sea el caso. Este proveído debe forzosa y necesariamente dictarse, aunque la demanda sea notoriamente improcedente o sea manifiestamente descabellada, puesto que esto es una obligación pública de carácter constitucional que tiene el órgano jurisdiccional, por lo que debe contestar todas las solicitudes que dirigen o elevan los particulares, que son propiamente los titulares del derecho de petición consagrado por el artículo 8 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en ese sentido la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación ha señalado que la garantía del artículo 8 constitucional tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. Y al efecto, el autor Camargo González comenta que resulta pertinente aclarar que la autoridad está obligada en ese sentido a cumplir con lo dispuesto en el dispositivo legal en comento y dictar un auto o acuerdo respecto a la solicitud, independientemente del sentido y en términos de lo que señala la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha considerado que las peticiones se tramiten y se resuelvan sin formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas. Sin embargo, pues sí se impone a las autoridades de carácter jurisdiccional ciertas obligaciones, como lo es la de dictar a toda petición hecha por escrito
independientemente de que esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito que debe hacerse en un breve término para efectos de respetar los derechos del peticionario. Ahora bien, por cuanto hace al auto admisorio, es importante determinar en primera instancia qué entendemos por el vocablo auto. Este proviene del latín actum y es una especie de decisión judicial. Su naturaleza intrínseca o material entraña un acto administrativo, pero emanado de un tribunal dentro de un proceso o juicio. Tiene la importancia de implicar una determinación de carácter judicial que impulsa o concluye la sustanciación judicial. En este caso se distingue de lo que es propiamente una sentencia interlocutoria o definitiva, en que en estas estas propiamente sí son verdaderos actos jurisdiccionales en cuanto a que resuelven una controversia, como pudiera ser en el primer caso una cuestión incidental y en el segundo caso pues el fondo del asunto, mientras que el auto pues solamente resuelve sobre si se admite o no la demanda o en su caso se previene al quejoso. El auto proveído judicial que recae en la demanda de amparo se le suele dar el nombre de auto inicial o auto de cabeza del proceso constitucional, denominación que resulta correcta puesto que supone necesariamente un cierto y determinado sentido de dicho acto procesal, como por ejemplo el de la admisión, desechamiento o prevención de la demanda. Ahora bien, desde el punto de vista de la sustancia, el auto inicial en el amparo indirecto o vistancial es aquel que se manifiesta en tres especies, a saber, como una resolución que acepta o admite la demanda, o aquel que la desecha, o bien el que la manda a aclarar, pues así lo dispone expresamente el artículo 112 de la Ley de Amparo, el cual en forma expresa dispone lo siguiente: dentro del plazo de 24 horas contados desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato. Luego entonces del precepto legal anteriormente analizado se desprende que el órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda o bien una vez que ésta le fue turnada, deberá dictar un auto en el que determine si se admite la demanda, la previene por alguna irregularidad o inconsistencia o bien la desecha por una notoria causal de improcedencia. Ahora bien, tratándose de los supuestos regulados por el artículo 15 y 20 de la Ley de Amparo, se debe proveer de inmediato sobre la admisión o no de la demanda y en su caso dictar las medidas cautelares procedentes, dado que de no hacerlo de esta forma se correrían graves riesgos en detrimento de los derechos humanos del quejoso. Lo anterior en virtud de que tanto el artículo 15 como el artículo 20 de la Ley de Amparo contemplan idéntica hipótesis en cuanto a la urgencia de dictar una medida cautelar por tratarse de casos extremadamente graves que de consumarse pues causarían un agravio de imposible reparación al quejoso y consecuentemente dejarían sin materia el juicio de amparo por tratarse precisamente actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la incomunicación, el destierro, la expulsión, la proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y la incorporación forzada al ejército, la armada o la fuerza
aérea y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, por lo que podrá hacerlo cualquier persona en su nombre y representación, aun y cuando se trate de un menor de edad. Bajo la anterior tesitura de los preceptos legales en comento, o más bien los preceptos legales antes mencionados solo difieren en que el primero se encamina a la interposición y comparecencia para la ratificación del documento inicial de la demanda, y el segundo a la obligación de recibir la solicitud de amparo por cualquiera de los medios que precisa el artículo 20 de la ley de amparo, es decir, por escrito, comparecencia o medios electrónicos, así como en cualquier día y hora, sin importar si se trata de días y horas hábiles. Expuesto lo anterior, entonces vamos a analizar de manera particular qué sería el auto admisorio. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 115 de la Ley de Amparo, mismo que expresamente dispone lo siguiente: de no existir prevención cumplida esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda, señalará día y hora para la audiencia constitucional que se celebrará dentro de los 30 días siguientes, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de esta ley. Ordenará correr traslado al tercero interesado y en su caso tramitará el incidente de suspensión. Cuando criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros 30 días más. Luego entonces del precepto legal antes analizado se desprende que de no existir prevención, el juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito deberá admitir la demanda de amparo indirecto, pero además deberá señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En segundo lugar, deberá emitir la orden de requerir a las autoridades responsables para la rendición del informe justificado. En tercer lugar, apercibirá a la autoridad responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, de que se tendrá por cierto el acto reclamado en caso de que no se rinda el informe con justificación, quedando desde luego a cargo del quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, cabe precisar que el auto admisorio puede estar precedido de una aclaración o prevención de la demanda ordenada por el juez de distrito o tribunal unitario de circuito, y donde particularmente haya omitido alguno de los requisitos formales de la demanda o de los que hace referencia, como ya habíamos precisado, el artículo 114 de la Ley de Amparo, aunque también pudiera suceder que la demanda de amparo se haya presentado debidamente integrada sin ninguna causa notoria de improcedencia, por lo que la misma se admite de inmediato. Al efecto, resulta aplicable la tesis aislada con número de registro digital 186.605, correspondiente a la novena época y proveniente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que lleva por rubro el siguiente: demanda de amparo de no existir causa de improcedencia notoria e indudable o tener duda de su operancia, el juez de distrito debe admitirla a trámite y no desecharla de plano. Ahora, una vez expuesto lo anterior, entonces es importante precisar que una vez que se admite la demanda, en caso de que se haya solicitado la suspensión del acto reclamado o se trate de la suspensión oficiosa y de plano, puede darse que se aperture el cuadernillo incidental con las copias que se acompañaron por duplicado, o bien en el propio cuaderno principal, al tratarse de
estos actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 constitucional o actos que atentan contra la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, es decir, todos aquellos a los que hacen alusión el artículo 15 y 20 de la ley de amparo. Entonces el juez debe, dentro del propio cuaderno principal y de mutuo propio, ordenar la suspensión del acto reclamado. Bien, con esto estaríamos dando por concluido el presente video relativo al auto admisorio de la demanda de amparo indirecto, y estaríamos analizando por cuerda separada lo relativo al auto de prevención. Por el momento me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal y compartir su contenido a efecto de que podamos llegar a más personas. Se despide de ustedes, su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.